Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot, que apoya la transmisión de esta Santa Eucaristía. Estamos grabando. Sean muy bienvenidos, queridos hermanos, a esta celebración. Los 7 santos fundadores de la Orden de los Siervos de la Virgen María son hombres muy respetables de la ciudad de Florencia, que optaron por la vida eremítica en el Monte Cenario, para dedicarse especialmente a la veneración de la Virgen María. Después, predicaron por toda la región de Toscana y fundaron la Orden de los Siervos de la Virgen María, aprobada por la Santa Sede en 1304. Hoy se celebra su memoria, porque se dice que un día como hoy, en 1310, murió Alejandro Falconieri, uno de los 7. Con estos pensamientos recibimos a nuestro celebrante cantando. Todos unidos formando un solo cuerpo, un pueblo que en la Pascua nació. Miembros de Cristo en sangre redimidos, iglesia peregrina de Dios. Vive en nosotros la fuerza del Espíritu que el Hijo desde el Padre envió. Él nos empuja, nos guía y alimenta, iglesia peregrina de Dios. Somos en la tierra semillas de otro reino, somos testimonios de amor. Paz para las guerras y luz entre las sombras, iglesia peregrina de Dios. Paz para las guerras y luz entre las sombras, iglesia peregrina de Dios. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La paz, la caridad y la fe de parte de Dios Padre y de Jesucristo el Señor estén con cada uno de ustedes. Con tu espíritu. Queridos hermanos, iniciamos nuestra Eucaristía y hoy rezamos, recordamos los 7 santos fundadores de la Orden de los Siervos de la Virgen María. Invocamos siempre la protección de nuestros santos protectores sobre nuestra iglesia, sobre las congregaciones y sobre todo sobre esta misión y este carisma tan importante que el Señor regala a su iglesia, a su comunidad, para seguir fielmente a sus propuestas, es decir, a la propuesta del Evangelio, a la propuesta de la santidad. Queridos hermanos, al iniciar nuestra misa nos reconocemos pecadores ante Dios. Señor, ten piedad, de nosotros. Señor, ten piedad, de nosotros. Cristo, ten piedad, de nosotros. Cristo, ten piedad,
Y Dios, que es un Papá bueno, tenga misericordia de nosotros, perdone todos nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oración. Padre, infunde en nosotros la misma caridad que impulsó a los santos fundadores a venerar con gran devoción a la Madre de tu Hijo y a conducir a tu pueblo hacia ti. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Lectura de la Carta de Santiago. Hermanos, ustedes que creen en nuestro Señor Jesucristo glorificado, no hagan acepción de personas. Supongamos que cuando están reunidos, entra un hombre con un anillo de oro y vestido elegantemente, y al mismo tiempo entra otro pobremente vestido. Si ustedes se fijan en el que está muy bien vestido y le dicen, siéntate aquí, en el lugar de honor, y al pobre le dicen, quédate allí de pie, o bien, siéntate a mis pies. ¿No están haciendo acaso distinciones entre ustedes y actuando como jueces malintencionados? Escuchen, hermanos, muy queridos. ¿Acaso Dios no ha elegido a los pobres de este mundo para enriquecerlos en la fe y hacerlos herederos del reino que ha prometido a los que lo aman? Y sin embargo, ustedes desprecian al pobre. ¿No son acaso los ricos los que los oprimen a ustedes y los hacen comparecer ante los tribunales? ¿No son ellos los que blasfeman contra el nombre tan hermoso que ha sido pronunciado sobre ustedes? Por lo tanto, si ustedes cumplen la ley por excelencia que está en la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, proceden bien. Pero si hacen acepción de personas, cometen un pecado y son condenados por la ley como transgresores. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor escucha al pobre que lo invoca. El Señor escucha al pobre que lo invoca. Bendeciré al Señor en todo tiempo. Su alabanza estará siempre en mis labios. Mi alma se gloría en el Señor. Que los oigan los humildes y se alegren. El Señor escucha al pobre que lo invoca. Glorifiquen conmigo al Señor. Alabemos su nombre todos juntos. Busqué al Señor. Él me respondió y me libró de todos mis temores. El Señor escucha al pobre que lo invoca. Miren hacia Él, quedarán resplandecientes, y sus rostros no se avergonzarán. Este pobre hombre invocó al Señor. Él lo escuchó y lo salvó de sus angustias. El Señor escucha al pobre que lo invoca. Aleluya, gloria, aleluya. 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 Que el Señor Jesús esté con ustedes. Con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Jesús
salió con sus discípulos hacia los poblados de Cesarea de Filipo y en el camino les preguntó: ¿quién dice la gente que soy yo? Algunos dicen que eres Juan el Bautista, otros Elías y otros alguno de los profetas. Entonces Jesús les preguntó: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Pedro respondió: tú eres el Mesías. Jesús les ordenó terminantemente que no dijeran nada acerca de él. Y comenzó a enseñarles que el Hijo del Hombre debía sufrir mucho, ser rechazado por los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas, que debía ser condenado a muerte y resucitar después de 3 días. Y les hablaba de todo esto con toda claridad. Pedro, llevándolo aparte, comenzó a reprenderlo. Pero Jesús, dándose vuelta y mirando a sus discípulos, lo reprendió diciendo: retírate, ve detrás de mí, Satanás, porque tus pensamientos no son los de Dios, sino los de los hombres. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, estamos en este capítulo 8, versículo 27 hasta el 33. Aquí está el caracú, lo central y lo elemental del Evangelio de San Marcos. Una primera parte dentro de una estructura del Evangelio de San Marcos nos presenta justamente quién es este Jesús. Huios tu Theou, eso en griego quiere decir el Hijo de Dios. Es decir, el Mesías, el que tenía que venir al mundo. Y bueno, esto lo tenemos ya desde el capítulo 1, versículo 1, ¿verdad? Inicio del Evangelio de Jesucristo, Huios tu Theou, el Hijo de Dios. Y aquí justamente, después de haber hecho todo un camino, 8 capítulos, 8 capítulos, y ahora viene la pregunta crucial de Jesús. Cuando está allá en el norte, entonces en Cesarea de Filipo, Jesús pregunta a sus discípulos. Fuente justamente que encontramos allí es la del Yor. Es la que después se va a unir justamente con la otra fuente del Dan, Jordán, y formarán la fuente, el río Jordán que decimos nosotros. Pero ahí de donde nace, queridos hermanos, esta agua, esta fuente, el Yor, es de donde Jesús se encuentra, Cesarea de Filipo. Y ahí es donde les pregunta, cerca de la fuente, cerca del agua, porque desde aquí nosotros entendemos, queridos hermanos, que está la fuente de nuestro camino de la vida cristiana. ¿Y qué es lo que nos pregunta y qué es lo que nos está diciendo? ¿Quién dice la gente que soy yo? Primero es un Jesús. Yandeya es ya tú lleva ya calculada, tengo periodista más ya la micrófono, oye bueno ya lleva por andu entero bate como socio, va a calcular. ¿Qué dice la gente? Y la gente por andu ¿qué dice la gente? ¿Quién es Jesús? ¿Qué dice la gente? Pellemille, ojo uno por andu, Jesús y soy periodista. Pero ahora lo más importante es cuando Jesús, después de escuchar todas las respuestas que le están dando sus propios discípulos sobre qué dice la gente sobre él, ahora él nos pregunta a nosotros. Bueno, hoy me vea, estamos en du, estamos, hay cuama, va a la gente ia y ponapea, entonces pucawiñan de yara, hago hágase y cuase, va epa pe ye, va epa pe ye será cuera, shangiro cuera. Mis amigos, mis hermanos, mis hijos, ustedes que están aquí conmigo, ¿quién dicen que soy yo? ¿Quién dicen que es este que está aquí con ustedes compartiendo, caminando? Etamba Ema ya lleva desde el capítulo 1 hasta el capítulo 8, porque después terminaremos en el capítulo 16, el Evangelio de San Marcos. Y aquí estamos exactamente en lo central, el capítulo 8. Y aquí es donde se hace esta pregunta. Toda la primera parte fue un demostrar quién es el Jesús, pero que siempre, ¿verdad?, se nos presentaba como un Jesús taumaturgo, es decir, los signos, los milagros de la presencia de un Dios que está verdaderamente en medio de nosotros. ¿Verdad? Este soy yo, muy bien, estos son los signos.
y con su significado tan importante desde un estudio semiótico espectacular. Pero ahora entonces, queridos hermanos, viene lo crucial y lo elemental, porque ahora justamente nos está diciendo lo siguiente. ¿Quién dicen ustedes? Ustedes, se upea la ecuación. Ma pashe deben guana. Ma pashe hamba eisha pande. Hamba e pande ereta ma pashe. Qué lindo que es esto. Y esta pregunta, queridos hermanos, solamente nosotros la podemos responder. Aquí tenemos la respuesta de Pedro. Pedro ya sabemos que es la piedra, es la roca, es el fundamento, es decir, nos está hablando de lo esencial y lo fundamental que es la comunidad. Es una comunidad que debe responder y una comunidad que está respondiendo a la pregunta de Jesús. Tú eres el Mesías, tú eres el Hijo de Dios. Entonces, la comunidad. Abe onguaje ayepa etaya guatarire etamba ella echarire esa papeñan de yara oye esa oye manifestas y oye cualcante lo eteape coan ñandeica tuya con Pedro, que tiene ese ojo de lince y le dice: Señor, por todo lo que hemos visto, por todo lo que tú has realizado, por todo lo que fuimos reflexionando, coan orero yesa coañan de yara mapande, tú eres el Hijo de Dios. Tú eres el Mesías. Upea la gente y tema rojano, después a upea la ñande yara, umaite uive maje iba, después orebe o mondo taja, o bouta, ande na ave, ne imore putebe. Tú eres el Mesías, el Salvador, el Hijo de Dios. Qué lindo que es entonces descubrir y entender con Pedro esta respuesta que a nosotros también nos entusiasma y nos anima a descubrir quién es el Cristo. Y bueno, queridos hermanos, pero desde ahí viene después la segunda partecita. Ani que la ñande pues acreditere ñe sensibilizar ñande nace a todo que esto que aquellos y lleva. Porque después Jesús se presenta y dice: Jesús ordenó terminantemente que no dijeran nada acerca de él. Si nosotros estamos esperando hace tanto tiempo a Coangaro Roicuá, imagina Baico Peañan de Yara, de Oremoquininice. Orengo coanga, roñepenuta, roicualca, roguero sapucaya, llevan ave o humo, rapitebe, dale fuerza, ánimo, o uma la de salvaba, o uma la de pesenomía, y sin embargo, aquí Jesús les dice: el Hijo del Hombre, el Uyustuceu, debe sufrir mucho y ser rechazado por los ancianos, los sumos sacerdotes, los escribas. Debe ser condenado a muerte, pero resucitará después de 3 días. Y les hablaba de esto con toda claridad. Pedro entonces le lleva aparte y le dice: fuera, Señor Jesús, todo este pensamiento negativo que estás teniendo sobre el Mesías. Opeandiga tuyo y coa lleva. A opear el año de Yara y Poshibaise y con de Pedro, que estás al frente, yutarese opera. Apártate de mí, Satanás. Tú no piensas como piensa Dios. Tú estás pensando ya en tu bolsillo, estás pensando ya en tus intereses, te estás aprovechando de la situación. Queridos hermanos, pidamos al Señor esta gracia, entendamos qué significa el mesianismo de Cristo, qué significa el ser salvados por Cristo, qué implica en nosotros, sobre todo como compromiso, seguir a Jesucristo. Aníguera ya pues entonces el estilo de Pedro, que simplemente también está pensando que había sido, que todo tenía que venir desde arriba. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Y muchas veces ya pues irse a llevar. Oye pues irse lo mitad. Da ya pues se, cora hay gente ya mañana se. Y sin embargo, para que el reino de Dios exista, para que un país pueda crecer, tenemos la oportunidad. Algunas veces tuvimos la oportunidad, otros tal vez tendremos la oportunidad. Pero queridos hermanos, antes que nada, ¿saben qué? Limpiemos el corazón y sepamos lo que el Señor verdaderamente quiere de nosotros para poder hacer realidad el reino de Dios en medio de nuestra sociedad. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, presentemos ante el Señor nuestras súplicas y oraciones. A cada intención respondemos: Cristo, escúchanos. Cristo, escúchanos.
por nuestra iglesia, para que siga asumiendo con generosidad a la misión encomendada por Cristo, oremos al Señor. Cristo, escúchanos. Por el Papa, los obispos, sacerdotes, religiosos, religiosas, diáconos y laicos, para que anuncien a Jesucristo como nos ha revelado en la Sagrada Escritura. Oremos al Señor. Cristo, escúchanos. Por nuestra sociedad, para que construyamos una relación más sincera, fraterna y sin discriminación. Oremos al Señor. Cristo, escúchanos. Por los que sufren algunas injusticias, para que sientan la mano misericordiosa de Dios, oremos al Señor. Cristo, escúchanos. Dios misericordioso, escucha todas estas oraciones que acabamos de presentarte por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio, para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Oración. Que esta ofrenda nos purifique y renueve, Señor, y sea causa de recompensa eterna para quienes cumplen tu voluntad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad, es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Porque tu Hijo Eterno, al ser presentado hoy en el templo, es proclamado por el Espíritu, gloria de Israel y luz de los pueblos. Por eso, nosotros llenos de alegría salimos al encuentro de nuestro Salvador y junto con los ángeles y los santos te alabamos sin cesar. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo.
Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que sean cuerpo y sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan y dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María, la Virgen Madre de Dios, los apóstoles y los mártires y todos los santos por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa, a nuestro obispo, al orden episcopal, a los sacerdotes y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre Santo, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad. Recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Queridos hermanos, y ahora con mucha fe y con mucha confianza, decimos la oración que Jesús nos ha enseñado. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda corrupción, mientras seguimos esperando la segunda y definitiva venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo.
Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a nosotros: mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu evangelio, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos paz, danos la paz. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Hoy nos unimos a comulgar. Ven, sáciate, ven al altar. Dios es comida que se nos da. Ven, sáciate, ven al altar. Dios es comida que se nos da. Oración final. Saciados con el pan del cielo, te pedimos, Padre, la gracia de desear siempre este alimento que nos da la vida verdadera. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y que la bendición de Dios Omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Invoquemos la presencia de nuestra Madre, que es siempre auxiliadora de todo cristiano. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía, podemos retirarnos en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Y que todos tengan un hermoso día. Que Dios les bendiga a todos. Señora Virgen del Rosario, que intercedes por nosotros sin cesar. Señora, Reina de los cielos,
viniendo para este mundo. Alegría, amor y paz. Señora Virgen del Rosario, que intercedes por nosotros sin cesar. Señora, Reina de los cielos, enséñanos a evangelizar. A Cristo el Señor, el pan de vida, venid, adorémosle. Sea por siempre bendito y alabado el santísimo sacramento del altar. Te saludamos, Señor Jesús, presente aquí en el santísimo sacramento. Tú eres el pan del cielo que vive y da la vida. Alimentaste a tu pueblo con manjares de ángeles y les enviaste pan del cielo. Estamos delante de ti, oh Jesús. Es para nosotros una gracia inestimable poder permanecer en tu adorable presencia y ofrecerte los homenajes de nuestra adoración, de nuestra alabanza, de nuestro agradecimiento y de nuestro amor. Reparar nuestras culpas, renovarnos en el fervor de la fe y arrancar a tu divino corazón innumerables gracias para nosotros, para todas las almas, para la Santa Iglesia y para el sacerdocio. Oh Dios, en este sacramento admirable nos dejaste el memorial de tu pasión. Te pedimos que nos concedas venerar los santos misterios de tu cuerpo y de tu sangre, de tal modo que experimentemos constantemente en nosotros el fruto de tu redención. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Acudamos, queridos hermanos, a Cristo, que nos invita a este momento de adoración. Derrama, Señor, sobre nosotros tu espíritu de caridad, para que vivamos siempre unidos en tu amor, los que hemos participado de un mismo sacrificio y de un mismo banquete eucarístico. Por Jesucristo nuestro Señor.
Bendito sea Dios, bendito sea su santo nombre. Bendito sea Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre. Bendito sea el nombre de Jesús. Bendito sea su sacratísimo corazón. Bendita sea su preciosísima sangre. Bendito sea Jesús en el santísimo sacramento del altar. Bendito sea el Espíritu Santo Consolador. Bendita sea la excelsa Madre de Dios, María Santísima. Bendita sea su Santa e Inmaculada Concepción. Bendita sea su gloriosa Asunción. Bendito sea el nombre de María, Virgen y Madre. Bendito sea San José, su castísimo esposo. Bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos. Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Segundo misterio luminoso, la revelación de Jesús en las bodas de Caná. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia,
el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.
otro más. Biografía del siervo de Dios, Padre Julio César Duarte Ortellado, hijo de don Simón Duarte Jiménez y doña Juana Bautista Ortellado Espínola. Nace en Caazapá el 12 de abril de 1906 a las 3 de la tarde, un jueves santo. Julio César fue bautizado por el presbítero Guillermo Díaz el 10 de agosto de 1906 en la parroquia iglesia de San Pablo de Caazapá. Creció en una ciudad que era centro de las actividades evangelizadoras de los padres franciscanos. Al crecer, Julio César asistía a la catequesis, reunía en su domicilio a los niños de su edad y en su patio utilizaba de púlpito un barril para repetir las homilías del domingo. A los 14 años ingresó al Seminario Conciliar de Asunción y en 1921 sale de Caazapá. A los 20 años, y con un telegrama del vicario general del arzobispado, Monseñor Dr. Hermenegildo Roa, dio permiso al padre Julio para concluir sus estudios en el Pontificio Colegio Pío Latinoamericano. En 1929 fue ordenado sacerdote por el Papa San Pío X, el día de Cristo Rey, y un día antes del cumpleaños de su padre don Simón. En una de las cartas a sus padres, rememoraba los días en los que, de chiquito, usaba el sobretodo de su papá para celebrar la misa y confesar. En la misma, daba gracias a Dios por haber llegado hasta su ordenación. Luego de una gira por Europa, regresó al Paraguay en uno de los cañoneros El Humaitá, y había sido nombrado capellán de 2 embarcaciones importantes durante la Guerra del Chaco. Durante 1931 fue designado vicario cooperador de la parroquia de la Encarnación. El 7 de diciembre fue nombrado teniente cura de la Iglesia Metropolitana y capellán de la Casa del Buen Pastor. En 1932 fue nombrado teniente cura de Caazapá y sus excusadurías, cura párroco de Ubecuí y excusador de Cucuó, también de Buyapeú. Nombramientos recibidos por su obispo diocesano Dr. Agustín Rodríguez. Por último recibe el nombramiento de cura párroco de la parroquia de Villarrica. El amor y familiaridad, la Eucaristía era el tema preferido de sus enseñanzas y predicaciones. Se destacaba en su personalidad una pureza de vida, humildad y profunda caridad. Llevó una vida de austeridades voluntarias, de abnegaciones sin límites y de desprendimiento absoluto de todo lo material y terreno. El padre Julio impulsó la construcción del hospital de Ubecuí en 1936, resolvió adquirir una casa parroquial y luego construyó el Hogar San José. En 1941 gestionó la visita de las Hijas de la Misericordia de la Tercera Orden de San Francisco. Además, en compañía de la comunidad, inició la construcción de la iglesia de Ubecuí y acompañó también con la construcción de los templos de Cucuó y Buyapeú. También asumió la presidencia de la Comisión de Fomento y Trabajo de Ubecuí y la reparación del camino de Quindú a Ubecuí. La falta de caminos y rutas aislaba a los 3 pueblos y dificultaba el comercio de los productos agrícolas. Con la ayuda de la comunidad, trazó las rutas, hoy realidades. El 4 de julio de 1943, a los 37 años de edad, el padre Julio falleció debido a la enfermedad de tifus. Los restos del padre Julio fueron depositados en la iglesia de Ubecuí. En el 2020, el Monseñor Celestino Ocampo anunciaba la apertura canónica de la causa de beatificación del siervo de Dios Padre Julio César Duarte Ortellado. Una comisión estudiará los aspectos de la vida del siervo de Dios. Queridos amigos, estamos iniciando nuestra jornada con la palabra del Señor y hoy estamos leyendo la carta del apóstol Santiago.
Leitmotiv, idea central. ¿Acaso no ha elegido Dios a los pobres? Ustedes, en cambio, han afrentado al pobre, nos dice hoy el Señor. Hermanos, no junten la fe en nuestro Señor Jesucristo glorioso con la acepción de personas. Por ejemplo, llegan dos hombres a la reunión litúrgica. Uno va vestido y hasta con anillos en los dedos. El otro es un pobre andrajoso. Ven al bien vestido y le dicen: por favor, siéntate aquí en el puesto reservado. Y al otro, pobre, le dicen: estate ahí de pie o siéntate en el suelo. Si hacen eso, ¿no son inconsecuentes y juzgan con criterios malos? Queridos hermanos, escuchen, ¿acaso no ha elegido Dios a los pobres del mundo para ser los ricos en la fe y herederos del reino que prometió a los que le aman? Y así sigue, queridos hermanos. Ustedes en realidad lleva. ¿Cuántas veces hacemos acepción de personas? Porque pea y plata, porque pea y político, porque pea se ayuda, porque amor. Entonces, ¿qué lleva peicote me veare? Queridos hermanos, sin embargo, Santiago es muy práctico. Santiago nos dice: o eres cristiano, eres seguidor de Jesucristo, o no eres cristiano. El cristiano no puede hacer acepción de personas. Upeare oingo era la cristiano. El cristiano es siempre universal, es decir, abierto a todos, al rico, al pobre, al andrajoso y al bien vestido. Upea dice la palabra católico. Católico quiere decir que recibe a todos, queridos hermanos, porque dentro de la comunidad tenemos que vivir como Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 42 en adelante, que nos dice: no hacer acepción de personas, es decir, estar abiertos a todos. Y esto nos dice hoy Santiago. Santiago fue el primer obispo de Jerusalén y es por eso que Santiago es muy exigente también con su comunidad. Creer en Jesucristo. Aquí está el criterio. No hacer acepción de personas, vivir de acuerdo al Evangelio. Y que la bendición del Señor descienda sobre ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.